Amigos, tengan todos un excelente día. Es para mí un placer estar nuevamente el día de hoy con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Estamos a viernes 13 de octubre y vamos a continuar con la lectura del Evangelio de San Mateo en el capítulo 15, el cual nos dice de la siguiente manera. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. Nos narra el Evangelio de San Mateo que Jesús se va de Galilea, el lugar en donde estaba, hacia el norte, fuera de las fronteras de Israel, a la región de Tiro y de Sidón, muy probablemente esperando que se apaciguaran los ánimos de los fariseos, quienes habían sido avergonzados delante de una gran multitud a causa de su celo por unas tradiciones vacías, más no por la palabra de Dios. Una cosa es clara, y es que Jesús no fue a esta región de Tiro y de Sidón a realizar ninguna labor ministerial. Él no iba allí con la intención de hacer milagros, no iba a predicar, ¿sí? No iba a enseñarle a las personas de aquel lugar. Su objetivo al llegar allí era simplemente pasar desapercibido, como lo narra el Evangelio de San Marcos en el capítulo 7, versículo 24, que él llegó a una casa y quería simplemente que nadie se enterara. Pero esto no fue posible, porque ya pues la palabra de Dios nos demuestra que su fama había traspasado fronteras. Y esta mujer de la cual nos habla el texto había escuchado hablar de los milagros que Jesús realizaba y se había convertido el Señor en la esperanza que ella estaba necesitando para la sanidad de su hija. En este caso, una sanidad espiritual, ya que su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Pero cuando ella empieza a clamarle a Jesús, Jesús primeramente la ignora, Jesús no le responde nada. Pero ella continúa detrás de Jesús y de los discípulos, gritando y pidiéndole que la ayudara. Los discípulos interceden por ella, no sé si motivados por la misericordia o simplemente porque se les había hecho molesto que ya ella fuera detrás de ellos gritando, pidiendo que el Señor la ayudara. Pero Jesús le responde a los discípulos que él había sido enviado para buscar, para rescatar las ovejas perdidas de la casa de Israel. La labor que le encomendó el Padre no incluía entonces llevar su palabra ni los milagros a otros pueblos que no fueran el pueblo de Israel. Más sin embargo, pues la mujer logra alcanzar a Jesús, quien es probable que haya tenido que acelerar el paso, tal vez correr, para llegar hasta donde él estaba, y se postró delante de Jesús. Y entonces le rogó, pidiendo entonces que la ayudara. Pero preguntémonos por qué el Señor había decidido no atender a esta mujer o a alguien más en aquel lugar. Como el Señor mismo lo dijo, el Padre no le había encomendado esa misión sino dentro del territorio de Israel, por dos razones. La primera de ellas es que la promesa del Mesías había sido dada al pueblo de Israel. Otros pueblos no conocían esta promesa, otros pueblos no esperaban a Jesús y por ende pues no podían poner su fe en él. Mas sin embargo, el pueblo de Israel sí estaba esperando la llegada del Mesías, a pesar de que no lo reconocieron.
Entonces, la labor de Jesús era primero allí en Israel formar algunos cuantos que después de la venida del Espíritu Santo, lo cual ocurrió el día de Pentecostés, 50 días después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, llenos ya estas personas del Espíritu Santo, pudieran salir a testificar a todas las naciones. Además, también debemos tener en cuenta que en esos momentos estaba en vigencia el Antiguo Testamento, el cual fue dado únicamente al pueblo de Israel, pero ya después de la muerte de Jesús entró en vigor el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, el cual sí incluía a todos los pueblos de la tierra. Pero resulta que esta mujer no se iba a rendir tan fácilmente. No le importó ser ignorada y se propuso importunar al Señor hasta recibir aquello que era su necesidad, hasta recibir una respuesta. Así que alcanzó a Jesús y bueno, y ya postrándose delante de él, le dijo: Señor, socórreme. A pesar de su esfuerzo, pues la respuesta que recibió no era la que ella esperaba. Pero aún así, ella no estaba dispuesta a irse con las manos vacías. Como les decía, ella había escuchado de los milagros de Jesús. Entonces, además, pues su hija, la vida de su hija estaba en juego. Esta mujer iba a hacer lo que fuera necesario para recibir aquello que necesitaba. Y por eso, pues, le responde a Jesús de la forma en que lo hace, cuando Jesús le dice que no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Ella le responde al Señor: pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos, o que cae de la mesa de los hijos. Esta respuesta impresionó al Señor Jesucristo. Nosotros vemos que si hay algo que lograba impresionarlo a él, era encontrar personas con una fe fuerte, con una fe firme, ¿sí? Y esto lo encontró en ella, y le responde el Señor Jesucristo: es grande tu fe, oh mujer, es grande tu fe. Y debido a ello, entonces, toma la decisión de concederle aquello por lo cual ella le estaba clamando. De aquí podemos extraer dos enseñanzas muy importantes. La primera es que no podemos rendirnos a la hora de pedirle a Dios por aquello que anhela nuestra alma. Debemos ser como esa mujer, importunarle hasta que el Señor nos dé una respuesta. Hay personas que esperan recibir una respuesta con oraciones muy pobres, con oraciones simplemente por salir del paso, oraciones a la carrera. Entonces es necesario entender que a veces debemos esforzarnos en la oración, en clamarle a Dios para poder recibir de Él una respuesta. Y lo segundo es que los padres deben orar mucho por sus hijos. Es cierto que hoy en día muchos padres sufren por sus hijos. Muchos hijos se han convertido en el tormento de sus padres a causa de su conducta. Y la mejor manera que tienen los padres de lograr una transformación en la vida de sus hijos es a través de la oración. Es clamando a Dios por sus vidas. Entonces, así que quiero decirles en este día: no se rindan, no dejen de clamar, no dejen de pedirle a Dios hasta que vean respuesta a sus necesidades. Porque tenemos un Dios que, si no nos negó a su propio Hijo, no lo escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todas las cosas que necesitemos? Entonces, dejemos que nuestra oración llegue continuamente a los oídos de nuestro Padre Celestial, el cual puede darnos más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir. Te invito a que entonces oremos juntos a Dios. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos y le damos gracias a Dios por estas enseñanzas y por este día? Dile: Padre Celestial, gracias, Señor, yo te doy por tu bendita palabra, Padre Santo, porque a través de ella tú, Padre Dios, vas transformando mi ser, tú vas transformando mi manera de pensar, tú vas cambiando, Señor, las actitudes que hay en mi corazón, Señor, y que no te agradan, porque tu palabra, Señor, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser
y produce en nosotros ese cambio que tú quieres, esa transformación, esa renovación que tú esperas lograr en nosotros. Te pido, Padre Celestial, que seas tú fortaleciendo la fe de todos ellos, que les animes a través de tu Santo Espíritu para que no se rindan, Señor, clamando a ti, que no se rindan, Señor, en cuanto a sus oraciones, Padre Celestial, llevando a tus oídos aquellas necesidades que están insatisfechas en sus vidas. Porque tú, Padre Celestial, tienes respuesta para todas aquellas necesidades. De todo aquel, Señor, que se acerca a tu presencia, Señor, con fe, en el nombre de Jesús, Señor, y con un corazón agradecido. Padre Santo, te pido, Señor, por aquellas personas, Padre Celestial, que hoy padecen a causa de la conducta de sus hijos. Te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo, que seas tú escuchando sus oraciones, que seas tú transformando la vida de esos hijos que se han convertido en un dolor de cabeza, para que empiecen, Señor, a ser de bendición para esos padres, para que esos hijos, Padre Celestial, aprendan a honrarles, a amarles, para que aprendan, Padre Celestial, a obedecerles. Padre Celestial, yo te bendigo, Señor, en este día y te doy muchas gracias. Nos quedamos delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que tu bendición sea sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, sobre toda labor que emprendemos, Señor. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis amigos, fue un placer para mí estar con ustedes compartiendo este tiempo. Les pido que apoyen esta labor, que compartan estas enseñanzas con sus amigos, familiares, conocidos, para que sus vidas también puedan ser transformadas por la palabra de Dios. Síguenos a través de las redes sociales y envíennos sus comentarios, sus sugerencias, todas las inquietudes que tengan al correo de Sello de Amor. Además, les invito para que conozcan nuestros grupos de estudio bíblico, en donde pueden fortalecer esa fe. Les deseo un excelente día y que Dios les bendiga.